Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Javier González Sanabria, soy licenciado en Ciencias Biológicas de la UBA. En esta serie de videos, inspirados en el curso de Ciencia de Datos dictados por el doctor Andrés Farral, me gustaría que exploremos nociones básicas de técnicas de reducción de dimensionalidad. Bueno, para comenzar vamos a hablar de algo que es conocido como la maldición de la dimensionalidad. Cuando estamos estudiando un fenómeno en particular, buscamos poder medir y conocer ciertos atributos de dicho fenómeno que nos puedan permitir responder preguntas. El sentido común nos dice que tener más datos siempre es mejor para poder conocer el comportamiento del fenómeno y sabemos que esto aumenta nuestra potencia estadística. Entonces, mientras queramos considerar mayor cantidad de información sobre el fenómeno, vamos a necesitar de modelos cada vez más complejos. Y el aumentar la complejidad del modelo nos puede traer consigo varios problemas, como lo es el sobreajuste de los datos al modelo y que esto aumente el error de predicción con nuevos datos, ¿sí? Además de que todo esto viene acompañado de una exigencia de mayor potencia de cómputo. Es aquí donde las técnicas de reducción de dimensionalidad son muy útiles, como técnicas de exploración de datos, depuración de ruido, detección de anomalías e incluso nos va a permitir eliminar variables redundantes. Existen distintas estrategias para reducir la dimensionalidad. Se pueden seleccionar atributos siguiendo ciertos criterios de selección, como la independencia o correlación entre variables, y de esta forma quedarnos con un subconjunto de variables que más nos interesan. Pero de esta forma ignoramos la relevancia o influencia que pueden tener aquellas variables que descartamos. Otra forma es la de extracción de atributos, que existen distintas técnicas que nos permiten explorar el comportamiento de nuestros datos considerando toda la información disponible y nos lleva de un espacio de alta dimensión a uno de baja dimensión donde estamos más acostumbrados a trabajar. En estos videos vamos a estar hablando de tres técnicas distintas, PCA, Tishne y autoencoders. Estas técnicas son muy distintas y con diferentes aplicaciones, pero lo que vamos a estar viendo en común es que nos pueden servir para explorar nuestros datos, permitiéndonos visualizarlos en un espacio de baja dimensión conocido, como lo es R2 o R3, donde posteriormente podemos analizar la relación que existen entre los datos, acompañado normalmente por técnicas de clasificación o clusterización. ¿Qué set de datos vamos a estar utilizando? Se me ocurrió que podía estar bueno utilizar datos muy discretos que podamos conocer individualmente y que podamos interpretar entre sí al aplicar los algoritmos. Así que vamos a utilizar una base de datos que proviene de la saga de videojuegos de Nintendo de Pokémon. Para los que no conocen, Pokémon fue una serie animada que llegó a nuestro país a fines de los 90 y muchos millennials como yo crecimos viendo y jugando a esta fantástica saga de videojuegos. Estos consisten en capturar una diversidad enorme de criaturas fantásticas, ¿no? Los Pokémon, cada uno con naturaleza y características muy particulares. Lo que vamos a estar usando es una base de datos de 8 generaciones, equivalente a 8 temporadas de una serie, con un total de 801 Pokémon distintos, de los cuales vamos a considerar 6 atributos. Lo que es los puntos de salud, ataque, defensa especial y velocidad. Bien, la primera técnica que vamos a ver es la de análisis de componentes principales. Esta técnica de reducción de dimensionalidad es de tipo lineal, no puede representar relaciones complejas entre los atributos. Se trata de un algoritmo determinístico, siempre que lo corramos vamos a obtener el mismo resultado. Lo que va a hacer es calcular para los distintos datos combinaciones lineales y espacios nuevos donde se maximiza la varianza de los datos. ¿Sí? Estos espacios son los que de forma jerárquica se van a denominar como componente principal 1, 2, etc. Y son ortogonales entre sí, lo que quiere decir es que son independientes. De esta forma, PCA va a intentar conservar la estructura global de los datos proyectados en estas dimensiones que explican cierto porcentaje de la varianza de los datos. Una de las ventajas de este modelo es que no involucra hiperparámetros, pero hay que tener mucho cuidado con los datos que utilizamos porque resultan muy sensibles a outliers, que justamente estén influenciando mucho la varianza de los datos. Bueno, muy bien. Finalmente venimos al R, ¿sí? En donde vamos a aplicar componentes principales a la base de datos que tengamos. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver qué aspecto tienen nuestros datos. ¿Sí? En este plot tridimensional vamos a ver los atributos de ataque, velocidad y defensa.
Y lo primero que podemos ver es que la estructura de nuestros datos, ¿sí?, presentan esta forma de disparo de escopeta, en donde más cerca del cero tenemos una mayor densidad de Pokémon, mientras que si nos vamos a la periferia empezamos a tener digamos, puntos más dispersos, ¿sí? Entonces está bueno ver la estructura de nuestros datos porque después podemos inferir un poco qué es lo que está haciendo componentes principales. Muy bien, es necesario normalizar los datos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es llevarlos a una escala entre 0 y 1, en donde respecto de su valor máximo y su valor mínimo, ¿no?, de cada uno de los atributos. Y al aplicar componentes principales podemos ver esta jerarquía en las distintas dimensiones calculadas, donde la componente 1 es la que mayor variabilidad va a explicar y así sucesivamente. Si nosotros observamos, por ejemplo, las primeras dos componentes, podemos observar que esta técnica preserva en gran medida la estructura global de los datos, ¿sí?, y tiene este aspecto de disparo de escopeta del que hablábamos antes. Si vemos, tal vez podemos definir a grandes rasgos dos grandes clústeres, uno que está por aquí y otro que está por aquí. Estas son técnicas, generalmente componentes principales, luego va acompañado de técnicas de clasificación o clusterización. Y podemos usar estos dos grandes clústeres, que bueno, nosotros como conocemos en este caso cada uno de los datos, son datos discretos, entonces podemos pensar automáticamente que mucho sentido no tiene aglomerar esta gran cantidad de Pokémon, porque cada uno presenta una naturaleza distinta, hay de tipos distintos, ¿sí? Hay algunos que son evoluciones de otros, con lo cual separarlos en dos grandes clústeres mucha información no nos va a dar, para este caso en particular, con lo cual lo que más me va a interesar es analizar puntualmente cómo están desparramados algunos de los Pokémon, ¿sí?, para inferir de qué forma componentes principales calculó este espacio de baja dimensión. Bien, entonces, volviendo a lo de antes, voy a aumentar un poquito más la ventana para que lo podamos ver. Lo que voy a hacer es aplicarle el nombre a cada uno de los puntos. Entonces ahora se nos va a hacer más fácil explorar todo esto, ¿sí? Entonces automáticamente lo que podemos ver es que aquellos datos que están más alejados, por ejemplo, hacia la derecha podemos identificar a Mewtwo, Rayquaza, Kyogre, Groudon, ¿sí? Lo que tienen en particular estos Pokémon es que son Pokémon legendarios, ¿sí? Dentro del universo de Pokémon, los Pokémon legendarios presentan cierta exclusividad, ¿sí? Son muy difíciles de capturar, entonces uno esperaría de que sean más diferentes, ¿sí?, que sean que se diferencien de la media poblacional de los Pokémon. Entonces tiene sentido que estén aquí más alejados. Entonces, un gráfico muy útil es el de Biplot, en el cual podemos ver proyectadas los distintos atributos que se utilizaron para el análisis de componentes principales, y de esa forma podemos ver puntualmente qué relación pueden tener con cada uno de los datos, ¿sí? En código de colores acá tengo los distintos tipos en busca de a ver si hay algún tipo en particular de la naturaleza del Pokémon, ¿sí?, que esté más aglomerado tal vez para alguno de los atributos o no, o en algunos de estos espacios, y podemos ver de que en realidad el factor tipo no es muy relevante porque tenemos Pokémon representativos de cada uno de los tipos en las distintas zonas de este espacio de baja dimensión, ¿sí? Con lo cual, lo que sí me va a llamar la atención, por ejemplo, es vamos a ir aquí a esta proyección de lo que es el ataque especial o ataque mágico, y como Mewtwo está muy cerca, ¿sí?, de este lugar donde podemos saber a priori que Mewtwo es el Pokémon más poderoso dentro de lo que es el ataque mágico. Lo mismo pasa con Groudon, que está más cerca del ataque físico por aquí. Después tenemos Pokémones de alta velocidad, donde Alakazam, por ejemplo, es un Pokémon que tiene, digamos, mucha velocidad porque tiene la capacidad de teletransportarse, ¿sí? Entonces, aquí en defensa tenemos Heracross, por ejemplo, Slowbro. Entonces, un Steelix por aquí más arriba, Pokémones de tipo acero. Entonces, de esta forma, lo que el Biplot nos permite hacer es proyectar en un espacio de baja dimensión y poder ver que, digamos, la afinidad que tienen estos datos a ciertos atributos, ¿sí?, y poder saber cuál es de aquellos atributos es el que está explicando esa variabilidad en los datos, ¿sí? Entonces lo que uno podría esperar a priori es que
Como les hablaba antes, que existen estos Pokémones de cierta exclusividad, uno esperaría de que hacia la derecha de este espacio, ¿sí?, se encuentren Pokémones legendarios, ¿sí?, aquellos que presentan un mayor poder, mayores atributos. Entonces, lo que podemos ver en esta escala de celestes, ¿sí?, son aquellos Pokémones que son legendarios. Entonces, vemos que efectivamente hay una mayor densidad de estos Pokémones hacia la derecha del gráfico. Bueno, esto fue un ejemplo de cómo se pueden aplicar componentes principales, lo útil que es estos gráficos de biplot, y cómo esta técnica preserva la estructura global de los datos. A modo de ejemplo, me gustaría contarles de qué forma aplicamos PCA en una técnica muy utilizada en neurociencias, que es la electrofisiología in vivo. Esta consiste en registrar la actividad extracelular de las neuronas, comúnmente llamadas espigas, que son registradas a través de electrodos implantados de forma crónica en regiones del cerebro de particular interés en modelos animales. En este caso les muestro un modelo murino. Se registra la actividad de las neuronas al mismo tiempo que los animales realizan determinados comportamientos, con el fin de poder estudiar el grado de codificación de las neuronas. Suelen ser registros de varios minutos a frecuencias de muestreo muy altas, del orden de los 30 kHz, y con varios canales de registro en simultáneo, entre 20 o 30 o incluso más dependiendo del arreglo de electrodos. Con cierto criterio se extraen las espigas de un conjunto de neuronas, y es aquí donde PCA, acompañado por técnicas de clusterización, nos permiten explorar los datos que obtenemos con el fin de poder hacer el sorteo de espigas, identificando potencialmente la actividad proveniente de una única neurona.